Tribuna el senador Zoé Robledo Aburto para presentar su reserva, hasta por 5 minutos. Por favor, senador. Muchas gracias, presidente. Antes de iniciar, quisiera solicitarle hacerle entrega de mi reserva al artículo 19 transitorio para que en su momento la integre al diario de los debates. Se concede. Muchas gracias. Compañeras senadoras, compañeros senadores, muy buenos días. Se ha estado comentando en redes sociales y aquí en los comentarios que no se está hablando de los temas de los que se debería estar hablando, o que se están repitiendo los senadores que estamos haciendo uso de la tribuna. Y yo creo que en honor a la verdad y en respeto a quienes sí han permanecido en la sala, hay que reconocer que eso no es cierto. Déjenme comentarles, porque haciendo una revisión de lo que ha ocurrido en el último año, encontré un dato, una memoria de una reunión que llevamos a cabo varios senadores de todos los partidos en la Junta de Coordinación Política con Luis Moreno Ocampo. Recuerdo que ahí estaba el senador Bartlett, estaba el senador Preciado, estaba el senador Burgos, y fue una reunión muy importante porque ustedes recordarán que Luis Moreno Ocampo fue el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, es decir, era quien perseguía a los genocidas y a quienes estaban acusados de delitos contra la humanidad. Ahora el doctor Moreno Ocampo dedica sus esfuerzos al combate a la corrupción, y justamente se empezaba a discutir el tema de Pemex, y él sostenía, siempre lo hizo de manera muy respetuosa, por cierto, y refería algunos ejemplos internacionales en materia de transparencia, de combate a la corrupción, en materia energética. Y él decía que la modernización de Pemex pasaba por una búsqueda de mejora de la gestión de la empresa, de reducción de los costos ligados a la corrupción y de transparencia en la relación de la empresa con el sindicato petrolero. Decía él que es un debate fundamental para México y para el mundo de cómo un país con un recurso tan grande maneja esos recursos. Y recordaba un caso, el del presidente de Angola, el presidente Dos Santos, que justamente había sido acusado de recibir sobornos de una empresa petrolera, de la empresa petrolera francesa ELF, y él decía lo siguiente: la corrupción es un juego de la élite de todo el mundo. Hay un caso que lo muestra bien. Una jueza francesa durante 12 años investigó a la petrolera francesa ELF y descubrió que le pagaba sobornos al presidente Dos Santos. Eso está probado, pero ella descubrió, siguiendo el camino de los fondos, que el presidente Dos Santos, fíjense nada más, devolvía la mitad de los sobornos al presidente de la petrolera. O sea, que él recibía la mitad de los sobornos de parte del presidente de Angola. Es un negocio de la élite. Y concluía diciendo: el mundo está preparado para detener los crímenes masivos, pero no está preparado para detener la corrupción. Y el caso que tomaba para ejemplificarlo era el de una petrolera. ¿Por qué lo menciono? Porque el artículo 9 transitorio tiene que ver con esto, y tiene que ver con cuáles van a ser los mecanismos que le vamos a dar a esta reforma que ya se aprobó para que no pueda ser penetrada por la corrupción. Porque está demostrado, o por lo menos en ese caso, que hay corrupción en las empresas extranjeras. Que el hecho y este mito que tenemos en la cabeza de que en el momento en el que le entreguemos a los privados el control de alguna actividad, significa que van a ejercerlo de manera transparente y honesta. Y eso no sucede así en el mundo. Tampoco se ha mencionado aquí. En todos los casos famosos que se han mencionado de Colombia, no se menciona de qué manera los privados tienen este blindaje de honestidad frente a el ejercicio o de manera superior al ejercicio del Estado de los recursos petroleros. Por eso es que la transparencia en este asunto es tan importante. Es importante para la gestión de los recursos petroleros, pero también es importante para que a través de esto se fortalezca la democracia.
A mí me preocupa mucho que el hecho de que Pemex no solo es una empresa poco transparente en muchos rubros, sino que además ha desarrollado mecanismos para no acatar sus responsabilidades en esta materia. Nos lo explicó aquí en los foros que nosotros realizamos el consejero del IFAI, Ángel Trinidad, de cuáles eran los mecanismos que había generado Pemex para rehuir a sus obligaciones de transparencia. Documentos textados en su mayoría, exceso de información ante peticiones de información. Nos comentaba de qué manera la mayoría de los casos Pemex rechazaba tener la información, y cuando se iban a un juicio de revisión dentro del IFAI, en la mitad de los casos resultaba que sí tenían la información. Entonces, aquí la propuesta de este artículo transitorio solo esboza 3 elementos que deberá retomar la legislación secundaria. Otra vez se nos pide que hagamos un acto de fe respecto a cuál va a ser la manera, cómo se va a controlar que los privados, extranjeros o mexicanos, no puedan ejercer actos de corrupción que dañen el patrimonio del petróleo. Hemos llegado a uno de los pocos aspectos conceptualmente rescatables del presente dictamen, y sin embargo nos encontramos nuevamente que es un acto de fe mínimo esbozado en 3 simples líneas. Por eso, compañeros, yo estoy orgulloso de que seamos nosotros la legislatura que aprobó la reforma de transparencia hace poco menos de un año. El 20 de diciembre del año pasado, si no me equivoco, la aprobamos aquí, celebramos, aplaudimos, lo hicimos por unanimidad. Por eso los invito a que reflexionemos de manera muy seria. Si se va a modificar la Constitución, pues hay que debatir por el bien de México y someternos al escrutinio público y dotarle a este nuevo ordenamiento en el que no estamos de acuerdo, de controles de transparencia y de combate a la corrupción mucho más sólidos. Muchas gracias, es cuanto. Gracias.